Bueno, pues qué tal y buenas noches y gracias por venir otra vez a los Viernes de Ciencia. En esta ocasión pues se traslapa a Viernes de Ciencia, que es lo que hacemos cada semana con el curso NACE, y en esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Corral. El doctor Luis Corral es licenciado en Física por la Universidad de San Luis, Missouri o Potosí. Potosí. Es maestro en Ciencias y doctor en Ciencias en Astrofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México, y después hizo su postdoctorado en Astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en Tenerife. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, la Sociedad Mexicana de Física, de la Unión Astronómica Internacional, y también forma parte del cuerpo académico de procesos físicos y astrofísicos de la Universidad de Guadalajara. Pues tiene decenas de artículos, montones de citas, ha dirigido tesis y demás cosas. Y pues hoy nos va a presentar un tema muy interesante sobre el sistema solar. Y se me pasaba, está aquí en Guadalajara desde el 2006, trabajando en la Universidad de Guadalajara, y es parte del Departamento de Física y del Instituto de Astronomía, ¿no? Entonces es también de aquí de la casa. Y Doc, pues muchísimas gracias por la charla. Sí, muchas gracias. Y lo escuchamos con atención. Gracias, Alejandro. Sí. Bueno, como dice Alejandro, se juntó ahora el Viernes de Ciencia con el curso NACE. El curso NACE es un curso para maestros de secundaria, prepa, etcétera, de enseñanza de la astronomía. Entonces, como parte del curso, se pide que haya una charla del sistema solar, y bueno, me tocó ahora a mí hacerla, y están preparados principalmente por estas personas aquí. Beatriz García es la principal, digamos, que organiza estos cursos que se llaman cursos NACE, y ella es argentina, hay otra gente de Uruguay, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cómo empieza todo? Bueno, empieza muchísimo tiempo antes, pero ya que estamos ya aquí cerquita, digamos, ya más cerca del tiempo en que estamos ahorita, empieza formando estrellas. O sea, todo el universo, diga lo que diga el hombre, se dedica, su función principal es formar estrellas. Que las junta en galaxias, que las manda para un lado, que después se las come un hoyo negro, lo que sea. La función principal es formar estrellas. ¿Y cómo se forman las estrellas? Bueno, esto de aquí que tenemos es una imagen del Hubble muy conocida, que se llaman los pilares de la creación. Y son lugares en donde estas nubes oscuras se concentran, se condensan, se hacen cada vez más pequeñas, se van juntando ese material hasta que forma lo suficiente material como para ser autogravitante y poder tener una estrella. Entonces, por aquí cerquita, no sé si se alcanza a ver, acá arriba hay unos lugares en donde tenemos este tipo de cosas aquí. Lo que estamos viendo, esto es en el óptico, pero si lo vemos en el infrarrojo, lo que tenemos, no sé si tape mucho, pero bueno, lo que tenemos adentro son regiones en donde el material se está juntando y se está haciendo cada vez, se está concentrando, se está condensando y está formando objetos ahí adentro. Y a veces tienen eventos como para mandar jets, es decir, entre el material, se trata de juntar, es mucho material y entonces sale disparado en dos direcciones distintas, forman jets que llamamos en astrofísica, y parte de esos son esos que estamos viendo aquí, uno aquí, acá hay otro lugar donde están formando este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está sucediendo en las regiones oscuras, en las nubes oscuras del medio interestelar, lo que conocemos como nubes moleculares, porque principalmente aquí adentro todo lo demás es puro hidrógeno, aquí también hay mucho hidrógeno, pero tenemos suficientes elementos distintos al hidrógeno como para empezar a formar otro tipo de compuestos, y muchos de ellos son compuestos moleculares, o sea, son moléculas de carbono, que se encuentran y forman granos de polvo, o monóxido y dióxido de carbono tenemos ahí, tenemos metano, tenemos una gran cantidad de moléculas distintas. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar en donde es muy frío originalmente, esta cosa estará como a 10 grados Kelvin más o menos, las partes más centrales y más oscuras estará como a esa temperatura, y todo lo que está alrededor pues andarán alrededor de
de los miles o los millones de grados de temperatura, pero esta parte es suficientemente oscura como para que se empiecen a poder juntar esas moléculas. Pero bueno, eso es lo que está pasando en las nubes oscuras. Aquí está la región de formación más cercana que tenemos aquí de nuestro sistema solar, y es la nebulosa de Orión. Si se fijan, ahorita ya que se está acercando Navidad, empezamos a ver 3 estrellitas en el cielo que siempre están juntas. Que decimos que ya vienen los Reyes Magos, que vienen los 3 juntos ahí pegaditos. Bueno, esta es parte de la constelación de Orión. Abajo de esas 3 estrellas que están pegaditas vemos otras 3 en una dirección más o menos vertical. La estrella central de ese lugar en realidad no es una estrella, es una nebulosa brillante que está siendo iluminada por una gran cantidad de estrellas muy masivas que están por acá, por este lado. Cuando se muevan, cuando se lo pueda ver, lo veré. ¿Quién sabe dónde quedó? Por acá, por este lado, está unas estrellas muy calientes alrededor de esta nube, y entonces calientan y ionizan el material que está ahí alrededor, y eso es lo que vemos así brillante. Y además de eso, ¿qué es lo que está pasando? Que se están formando estrellas nuevas ahí dentro de ese material. Y una de ellas son esas cosas que tenemos acá de este lado. Este es un lugar en donde se están formando estrellas. Esta es la nebulosa que está formando una estrella nueva que está apenas en formación, que todavía no ha llegado a formar, a tener sus propios reacciones nucleares en el centro, como para que sea una estrella bien como Dios manda, como debe de ser, pero apenas está en formación, y son esos pequeños puntitos. Últimamente, por cierto, la semana pasada encontraron objetos que les llamaron jumbos. Dije, ay, no sé, eso me suena a película de Disney. No, lo que son objetos de tamaño de planetas que son binarios, o sea, no tienen estrella, no pertenecen a ninguna estrella, se formaron, y además se formaron en grupos. Entonces algo completamente nuevo que no sabíamos que existían, no teníamos ni idea que podían existir, y los acabamos de encontrar con el Just Wonderful Space Telescope que mandaron, ¿no? El telescopio más moderno que mandó la NASA. Pero bueno, independientemente de eso, en estos lugares, cuando no se me va la máquina, claro, es donde se están formando estrellas. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la gran cantidad de gas disponible para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, en algo así, por ejemplo, es donde se formó nuestro sistema solar. Hace muchos millones de años se formó, y nos quedó lo que conocemos ahora, el Sol, y todo el resto de material se sirvió para formar estrellas, se sirvió para formar planetas como el nuestro, que está aquí alrededor. Hace muchos años, cuando todavía no teníamos telescopios, pues únicamente podíamos verlo a simple vista, y se conocían estos puntitos que se movían a lo largo del cielo, ¿no? Nada más Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Hasta ahí sabíamos que existían, o sabían nuestros antecesores que existían alrededor de nuestro sistema. Y sabíamos que estaban cerca de nosotros porque se veía que se movían en el cielo nocturno durante mucho tiempo, y le decían que eran objetos que eran viajeros, por eso se llamaban planetas según esto en griego. Eso quiere decir que se están moviendo. Entonces son lo que tenemos aquí alrededor. O sea, a veces están todos más o menos en un mismo plano, y a veces los alcanzamos a ver todos juntitos o muy cercanos en lo que llamamos una alineación, como la que tenemos acá abajo, que no alcanzamos a ver. No se ve. Esta, por ejemplo, aquí tenemos a Mercurio, a Venus, Marte, acá está Saturno, Júpiter, etcétera, todos de un mismo lado del cielo, y decimos que hay una alineación. No pasa nada, no es problema de que vaya a haber algún evento catastrófico, como dicen los astrólogos. No va a pasar nada por el estilo, únicamente se ven bonitos en el cielo. Qué padre se ven, y a veces vemos a Venus muy brillante en el cielo en el atardecer, a veces lo vemos en el amanecer. O sea, hay una gran cantidad de fenómenos que están pasando en el cielo, gracias a todo, y que podemos observar gracias a todos estos. Por cierto, en estos días está ahí una conjunción entre Saturno y la Luna. O sea, la Luna va a pasar, o está muy cerca de Saturno, y a veces alcanzan a taparse uno con el otro. Principalmente la Luna tapa a Saturno, no al revés, obviamente, porque está más cerca de la Luna. Pero ese tipo de fenómenos los tenemos, y los podemos ir. Es como que pusimos a aprender un poco de astronomía y de cosas por el estilo, de cómo se mueven los planetas. Ahora, ¿qué hay pues en el planeta? Bueno, lo que sabemos es que todo eso se formó a partir del mismo material. El Sol y los demás planetas que tenemos alrededor se formaron a partir de una misma nube. Todos tienen características muy parecidas, ¿sí? No quiere decir que todos tengan la misma
composición química, eso sí después lo vamos a ver, pero sí sabemos que existen, que fueron formados a partir de la misma nube. ¿Qué tenemos? 8 planetas. Cuando yo estaba estudiando nos dijeron que eran 9, es que nos las aprendimos todos de un jalón. Después llegó la IAU y dijo, no, a ver, momento. Planeta quiere decir un sistema, un objeto más o menos grande que ha limpiado toda su órbita, como Júpiter. Júpiter va solito por el mundo en su órbita y no hay nadie más que se le ponga enfrente, ¿no? Ok, ese sí es un planeta. Plutón no tanto, ese ya no era, ese era el otro planeta que teníamos, ya no está en planeta, ya no lo podemos definir como planeta, porque alrededor de su órbita hay mucha cantidad de material que todavía no ha sido usado para formar un planeta, algo distinto. Entonces le quitamos el nombre de planeta a Plutón. Mucha gente se enojó, sobre todo los norteamericanos de Estados Unidos se enojaban mucho porque uno de ellos es el que había descubierto a Plutón, y dijeron, ahí nos están discriminando nada más porque somos güeritos y hablamos inglés. Pues no, ni modo, ¿no? O sea, es la definición que tenemos ahora de planeta. El planeta es un objeto que gira alrededor de una estrella, o que puede no girar alrededor de una estrella, pero que ha limpiado toda su órbita alrededor. Además de eso hay mucha más basura, hay muchos más objetos que están también alrededor. Un chorro de satélites naturales que están alrededor de esos mismos planetas, son lunas, digamos, de esos mismos planetas. El que mayor tiene es Júpiter, porque tiene 60 y tantos, o sea, tiene la masa suficiente como para tener 60 y tantos lunas girando alrededor de él. Algunos son muy grandes, otros son unas pequeñas piedras que alcanzó a atrapar y que se quedaron dando vueltas alrededor, no importa, pero bueno, es eso. Además hay muchos planetas enanos, ya dijimos, Plutón es uno de ellos. Ceres es otro que no está tan enano, pero que también tiene esa misma característica, porque alrededor de su órbita no está limpia, etcétera, etcétera, y todos estos nombres raros que les hemos puesto a las demás. Y además tenemos asteroides y cometas y otros objetos más pequeños, y además tenemos una gran cantidad de polvo alrededor, ¿sí? O sea, no solo objetos materiales más o menos grandecitos, sino también granos pequeños de polvo que también se encuentran en el mismo plano del sistema solar, y que de repente los vemos como porque reflejan la luz del sol, etcétera, etcétera, y no son tan importantes como los demás planetas, pero también tienen su importancia en otro tipo de contextos, ¿okay? Entonces todo esto fue lo que se formó a partir de una pequeña nube. Pequeña, sabemos que es pequeña porque nuestro Sol es una cosa pequeña comparada con otros tipos de estrellas, etcétera, y que el resto de lo que no se usó para formar el Sol, se alcanzó a formar todo ese tipo de cosas que están alrededor, planetas enanos, asteroides, cometas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Dónde andamos? Bueno, sabemos dónde está el Sol, sabemos dónde está la Tierra, cómo se mueve, pero con respecto a las demás estrellas de nuestro sistema en el cual está metido el Sol, ¿dónde andamos? Bueno, esta es una imagen que pensamos cómo debería ser la galaxia en la cual estamos, es decir, la cantidad de estrellas que forman un solo cuerpo, una sola, que están unidos gravitacionalmente y del cual forma parte el Sol, y nosotros también, siendo arrastrados por el Sol, estamos formando parte de ellos. Y es una imagen que ya sabemos que no es correcta. ¿Por qué? Sabemos que tenemos 10 a la 11, o sea, miles de millones de estrellas alrededor de nosotros, nubes de gas, nubes de polvo, etcétera, etcétera, y más o menos sabemos cómo nos movemos alrededor del centro de la galaxia. El problema es que la galaxia no es como esta. Esta es una galaxia espiral, muy tranquilita. La nuestra también es espiral, pero tiene la característica de que tiene una barra aquí. En lugar de ser una cosa así redondita como la estamos pintando aquí, en realidad es una barra de la cual salen los brazos espirales. Sí, ahora sabemos que tenemos eso, y eso es gracias a las observaciones y a poder seguir el movimiento de un chorro de estrellas que están a nuestro alrededor y ver cómo se están comportando y cómo se mueven, para poder deducir cómo están distribuida la masa alrededor de toda esta galaxia. Entonces, nosotros estamos aquí más o menos a la mitad de la distancia entre el centro y la orilla de nuestra galaxia, más o menos andamos por la mitad. El Sol tardará, no sé, 100.000 millones, 200.000 millones de años en dar la vuelta alrededor de la Vía Láctea. O sea, el Sol no está aquí tranquilito, sino que además está girando alrededor del centro de la galaxia, y llevamos, no sé, el Sol lleva como 20 vueltas dando vueltas alrededor del centro de la galaxia, desde que se formó como una estrella hasta el momento actual. Entonces, pues atravesamos lugares en donde hay mucho gas, a veces pasamos cerca de otras estrellas, a veces pasamos
lugares donde no hay casi nada de objetos, etcétera, etcétera, y ese es el camino que sigue el Sol a lo largo de toda su vida y que ha seguido el Sol a lo largo de toda su vida. ¿Ok? Bueno, entonces la región que podemos alcanzar a ver a simple vista es una cosa muy pequeñita en realidad. ¿Sí? No tenemos tanta oportunidad a simple vista de poder ver nuestra propia galaxia. Esta parte sobre todo está muy lejana y nos queda en el plano de la galaxia, entonces entre ella y nosotros hay una cantidad de polvo y de gas y todo eso que nos absorbe la luz. De hecho no podemos ver ni siquiera el centro de nuestra galaxia a simple vista. Tenemos una gran cantidad de nubes aquí en medio que nos chupa la luz, digamos, que viene del centro de la galaxia y que no la podemos ver en la luz visible, pero sí la podemos ver en radio o en otro tipo de radiación que sí puede atravesar ese tipo de galaxia, ese tipo de gas. Entonces esta es nuestra propia galaxia y ahora imagínense una de estas, o más bien 10.000 millones de estas alrededor de donde estamos nosotros, ¿no? O sea, el universo es grande, eso estamos seguros, es sumamente grande y estamos muy solos aquí, hasta donde sabemos estamos muy solitos aquí alrededor de donde vivimos. No hemos encontrado nada con el que podamos platicar ni nada por el estilo, porque primero las distancias son muy grandes y parece que no nos quieren hacer caso o no, qué sé yo, no sé, somos feos, no sé, tengo idea. Pero bueno, no tenemos nadie aquí cercano con quien platicar más que con nosotros mismos y bueno, poco a poco vamos aprendiendo un poco de cosas más. Esa es una imagen más actual de la galaxia. Si se fijan, es una barra de la cual salen los brazos de espirales. En estos brazos es donde se están formando actualmente las estrellas más grandes, más jóvenes, y todo lo demás también se está lleno de estrellas, aunque no parezcan, pero son estrellas que ya han evolucionado, que ya no se están formando tan intensamente y que están de todos modos ahí dando vueltas alrededor de la galaxia. Nuestra galaxia, como os dije, es una galaxia espiral, tiene brazos espirales, pero tiene una barra en el centro, espiral barrada. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo se formó el sistema solar? Como vimos, es una nube de gas, había una nube de gas muy al principio, estaba muy tranquilo, no hacía ningún movimiento, tenía interacciones con otras galaxias, otras estrellitas que estaban ahí cerca, lo que sea, y pero fue lo suficientemente densa, algún pedacito, como para empezar a jalar más material que estaba alrededor. La gravedad, acuérdense, siempre va a tratar de juntar toda la masa hacia el centro, ¿no? Entonces empezó a juntar material y ese material que iba llegando, pues a veces llegaba, digamos, hasta aquí la galaxia, llegaba de ladito, ¿no? Y entonces trataba de dar vuelta. Y ese trataba de dar vuelta, lo que estaba generando es una cosa que llamamos el momento angular, ¿sí? Empieza a girar esta cosa. Y si empieza a girar, pues todo trata de irse más bien a la parte central del giro. No se queda en las orillas, sino que todo trata de juntarse en un plano y seguir girando formando un plano. Y eso fue un huevo estrellado con la yema en el centro y la clara extendida, y eso era lo que era al principio el sistema solar. De gas, si quieren, pero eso era lo que teníamos al principio del sistema solar. ¿Y qué pasó? Que la parte de la yema se empezó a juntar consigo misma y creó estos anillos que después poco a poquito se fueron juntando, creando más material y barriendo ese material a lo largo de toda esta misma órbita a crear un objeto cada vez más grande, ¿sí? Y crearon objetos cada vez más grandes, se juntaron piedritas de ese mismo radio a lo largo de mucho tiempo hasta que se formaron los planetas que tenemos ahora. ¿Okay? O sea, todo ese material, que el huevo estrellado que teníamos, se fue juntando, la yema se juntó y formó el Sol, ese ya lo teníamos claro. Pero la clara, lo que venía siendo la clara, se fue juntando en pedacitos, en grumitos, y esos grumitos se fueron haciendo cada vez más grandes, sin dejar de girar, hasta que formaron un planeta en ese pedazo de órbita. Y entonces tenemos planetas muy cercanos al Sol, como Mercurio y Venus, la Tierra más o menos, Marte, etc. Y luego tenemos planetas más grandes, un poquito más afuera. Y ese es un problema, porque ahora que estamos observando estrellas en otro lado, también tienen planetas, y nos da que padre, va a haber planetas en muchas estrellas. Bueno, y nos pusimos a buscar planetas extrasolares. Y lo que nos encontramos es que había estrellas que tenían un planeta parecido a Júpiter en la órbita de Mercurio.
Decíamos, ay, qué raro planeta, qué raro sistema solar. Está raro. Nosotros tenemos nuestro Júpiter acá más afuera. Y luego vimos otro. Y luego vimos otro. Y luego nosotros dijimos, a ver, momento, los raros somos nosotros. No son ellos, los raros somos nosotros. ¿Cómo es posible que tengamos esa formación de objetos tan grandes cerca del sistema? Y además es lógico, ¿no? Entre más cercano estamos del sistema, la densidad de material debe ser mayor. Y eso nos permite crear planetas más grandes. ¿Cómo fue ahora que nosotros, o nuestro sistema solar, tenemos esos planetas más bien afuera? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que ese momento angular que teníamos al principio de todos los objetos, ¿sí?, intercambiaron objetos con momento angular con ellos mismos, y lo que hicieron fue ir moviendo los planetas gigantes a órbitas cada vez más lejanas. Eso es lo que creemos que está sucediendo. Y ese material que adquirió mayor momento angular para poderle pasar momento angular a los planetas gigantes y mandarlos un poquito a órbitas un poco más lejanas, son los que formaron después, lo vamos a ver al final, la cantidad de objetos y de nubes y de basura que tenemos alrededor del sistema solar, del cual vienen todos los cometas, etcétera. Se le conoce como la nube de Oort y el cinturón de Kuiper, ¿sí? Entonces, ese intercambio de momento angular fue lo que permitió la migración de los planetas gigantes hacia órbitas más lejanas, y nos dejó los planetas más chiquitos, más pequeños, como los que tenemos aquí cerca de nosotros, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, en la parte central, pero los grandotes se fueron en la parte más externa, ¿sí? Entonces, los raros no son ellos, somos nosotros, y no es raro. Lo que pasa es que el cambio, digamos, la evolución de los sistemas planetarios hace eso, que empiecen a haber intercambios de momento angular y permita que los planetas más grandes se vayan a órbitas más pequeñas, más bien lejanas. Pero bueno, se queda un chorro de polvo y gas en medio, etcétera, etcétera. Algunos lugares la interacción entre esos planetas fue lo suficientemente grande como para no permitir que se formaran en un solo planeta, y se quedaron en piedras más o menos chiconas girando en una sola órbita, y es lo que teníamos como el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¿no? Entonces, creemos entender un poco el sistema planetario que tenemos aquí alrededor, y creemos entender un poco de qué es lo que está pasando. ¿Por qué tenemos a Plutón hasta acá? ¿O por qué teníamos a Plutón hasta aquí afuera, y a Caronte y a todos ellos acá afuera, esos enanos, esos planetas enanos? Los planetas que intercambiaron el momento angular y se fueron cada vez más lejos para formar, para poder hacer que los planetas gigantes se fueran a la parte más externa. ¿Ok? Entonces, esta es la misma historia, nada más se van formando, se van condensando poco a poco los planetesimales, los núcleos que van a formar parte de un planeta, y ya se fueron haciendo hasta quedar exactamente como los planetas que estudiamos ahora. ¿Okay? ¿Cómo le hacemos para estudiarlos? Bueno, principalmente con telescopios. Son objetos pequeños, son puntitos, pero podemos saber muchas cosas de ellos. Y lo que hemos hecho, lo que se ha hecho últimamente en los últimos 50 años para acá, es mandar satélites. Vamos a mandar un satélite para que los estudien. Están más cerca los satélites, tienen la imagen más cercana, pueden hacer estudios directamente allí en el local, y nos mandan la información a través de ondas de radio para poderla ver aquí, ¿no? Entonces hemos mandado una gran cantidad de cosas alrededor. Para ver asteroides, allá arriba está Rosetta, para ver a Saturno, Cassini-Huygens es otro satélite para ver a Saturno. Dentro de poco va a salir uno que se llama JUICE, que va a observar a Júpiter, estar dando vueltas alrededor de Júpiter y estudiar todas las nubes que están ahí alrededor, etcétera, etcétera. Y hemos aprendido muchas cosas de ellos. Y no solo vamos a aprender, no solo vamos a ir a visitar los planetas que tenemos alrededor, también hemos visitado asteroides. Hace poquito hace poquito llegó uno que se llamaba Osiris Rex, que fue a un asteroide, escarbó un pedacito del asteroide, lo puso en una bolsa y se lo trajo y nos lo entregó. Entonces ahora podemos ver directamente en un laboratorio, haciendo un estudio directamente en un laboratorio, un pedacito de un objeto que está muchísimo más lejos de nosotros, para ver cómo está formado. ¿Por qué? Porque este material es una muestra de cómo era la constitución del sistema solar al momento de formación. Eso es lo que podemos entender, qué cantidad de cosas tenía el sistema solar, cuál era
la relación de los distintos elementos de la nube que formó el sistema solar para poderlo tener ahora. Y este cayó hace una semana, 2 semanas, hace poquito lo pudieron recuperar para poderlo estudiar directamente. Apenas están viendo cómo van a abrir la bolsita para que no se contamine, tiene que estar en una atmósfera completamente estéril, ni siquiera en oxígeno, sino que sea un gas que no tenga ninguna reacción con él. Entonces siguen estudiando cómo hacerle para poder abrir esa bolsita y poder estudiar directamente el material de ese asteroide que se trajo el Osiris. El Sol, bueno, ya todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ve en las mañanas, o si no los ve, lo que sí no lo ven directo, eso sí, porque se quedan cieguitos. Entonces, ¿y qué es lo que está pasando el Sol? ¿Por qué es tan importante el Sol? Pues porque nos da la energía. ¿Sí? ¿Y qué tipo de energía? Pues es una energía luminosa, es la que nos llega. ¿Sí? En ondas de radio, en ondas visibles, en infrarrojo, en una gran cantidad de cosas. ¿Y cómo consigue esa energía? Convirtiendo un elemento muy, muy común, que es el hidrógeno, convirtiéndolo en helio. Cogemos 4 hidrógenos y decimos, a ver, hidrógeno, ¿tú qué eres? Pues son protones, son 4 protones. Bueno, tus 2 protones te vas a convertir en 2 neutrones y los voy a juntar con estos 2 y eso ya es un helio. Ah, qué padre. Pero en el momento de que lo estoy convirtiendo y juntando, suelto energía. Y eso es lo que está haciendo el Sol. En el centro del Sol está convirtiendo el hidrógeno en helio y eso es lo que emite como radiación y es lo que podemos obtener para obtener energía en todos lados. ¿Okay? Y eso es lo que está sucediendo. ¿Qué le va a pasar al Sol? ¿Va a seguir haciendo eso? Va a seguir haciendo eso. ¿Cuánto? Pues 25.000 millones de años todavía. O sea, tenemos tiempo para poder aguantar el Sol un rato. Pero de un momento a otro se le puede acabar. Entonces ese material que está haciendo en el centro va a llegar un momento en donde ya no va a tener hidrógeno. Entonces, ¿qué le va a pasar al Sol? Pues va a cambiar. Se va a tener que acomodar para que ya no va a tener la misma manera de energía. Esa energía lo que está haciendo es trabajando en contra de la gravedad. Esa energía trata de salir y el material que está queriendo jalarse por la gravedad que está sintiendo, lo empuja hacia afuera y lo mantiene en equilibrio. Por eso el Sol pues, no cambia, ni se hace grandote ni chiquito, sino que está siempre más o menos del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque es una relación entre la energía que sale y la atracción gravitacional que quiere juntarla más al centro. ¿Qué pasa cuando se le acaba la energía? Pues se colapsa. Y si se colapsa, la parte exterior se va a hacer más grande y se va a convertir en una gigante roja. ¿Sí? ¿Cuándo será esto? Pues va a tardar un poquito. Ya veremos qué hacemos en ese momento. Los 5.000 millones de años nos da como para pensarle un poco a ver qué podemos hacer, pero por lo pronto no va a ser ni el próximo jueves ni nada por el estilo. O sea, primero algo pasa que se nos acabe el Sol, afortunadamente. ¿Okay? Esto es lo que está pasando. Tenemos átomos de helio que se juntan para formar al final hidrógeno para formar al final un átomo de helio. Bueno, tenemos varias formas de hacerlo, que si son choques directos para formar el hidrógeno, que si usamos el carbono, el nitrógeno y el oxígeno para usarlos para poder generar, o sea, los ciclos atómicos que podemos tener depende de las estrellas, no solo en el Sol, pero en las estrellas, depende de la temperatura interna del Sol, de la densidad que tenga, etcétera, etcétera. Y esos tratan de salir, esto es la parte, digamos, el núcleo, y trata de salir hacia el exterior, trata de perder esa energía, trata de enfriarse esta energía para que no se condense todo aquí en el centro, y en el paso, pues se empuja y mantiene la estrella como si fuera en equilibrio. Aparte, nuestro Sol tiene en la parte de aquí, trata de llegar la energía y no sale directamente, sino que calienta la parte más abajo y empieza a crear, ¿cómo se llaman? Corrientes que se llaman corrientes convectivas. O sea, ya llega como cuando ponen una olla a calentar, se calienta la parte de abajo del agua y no puede transmitir rápidamente el calor en la parte de arriba. Lo que hace es ese pedacito de agua sube y entonces aquí es donde puede disipar la energía. Y se crean corrientes dentro de la olla de agua que se llaman corrientes convectivas, igual que las corrientes convectivas en la atmósfera, etcétera, etcétera. Igual el Sol. Y entonces esas corrientes convectivas aquí afuera la vemos como granulitos. Está granulado, está como cacarizo. El Sol no es cacarizo, son las órbitas, son los lugares en donde esas burbujas muy calientes se abren y están formando ese tipo en la superficie. Cuando la vemos con mucho cuidado,
con muchos filtros y lo que ustedes quieran. Cuando se ve profesionalmente se puede ver esa estructura, pero es debido a las corrientes convectivas que tenemos adentro. Y aparte tenemos campos magnéticos, y ya los campos magnéticos hacen lo que, no hacen lo que quieren, pero tienen fenómenos muy extraños, tienen bucles, por ejemplo. El campo magnético, de repente el material se empuja el material y el campo magnético arrastra el material y que hace estos pequeños bucles en donde están unidos dos polos magnéticos distintos que a veces los avienta, y eso es el viento solar. Hay prominencias, hay cualquier cantidad de cosas. El sol, muy tranquilito lo vemos, pero en realidad es una cosa que está hirviendo, que está haciendo cosas extrañas, pero que más o menos tenemos bien controlado y bien conocido, ¿no? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, pues ahí es lo que tenemos aquí cerquita. Y las estrellas, todas las demás estrellas hacen cosas parecidas o peores. O sea, son más violentas o son mucho más tranquilas, pero lo más seguro es que sean algunas mucho más violentas y entonces hacen prominencias mucho mayores o brillan mucho de repente, etcétera, etcétera, y uno pues las tiene que estar estudiando para ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Okay? Lo que les decía, las estrellas que están convirtiendo hidrógeno en helio, son estas de aquí, ¿sí? Depende de la masa y la temperatura que va a tener. Aquí estamos poniendo una gráfica donde están las temperaturas, y aquí estamos poniendo una gráfica, en la misma gráfica, el brillo que tiene intrínseca la estrella. Todas las estrellas que están formando helio a partir de hidrógeno, como el Sol, están en este punto. Estas son de 30 masas solares y estas son del orden de décimas de masas solares. ¿Vale? ¿Qué pasa después? Pues después la estrella ya no puede producir tanta energía, se colapsa el centro, la parte de afuera se expande y se convierte en lo que llamamos una gigante roja. Y esas gigantes rojas son las que están acá. Aquí tenemos la secuencia de las gigantes rojas, y algunas son supergigantes, pues mucho mayores después de otros procesos que tenemos ahí. Aquí a veces están al final de esta fase, están no solo ya no están convirtiendo hidrógeno en helio, sino están convirtiendo helio en carbono, nitrógeno, oxígeno y otro tipo de materiales, y a veces se convierten en supergigantes. Total, es un relajo de estrellas por todos lados, y depende de la edad que tenga cada una de ellas y depende de la masa, cómo van a evolucionar. Algunas al final van a evolucionar en una enana blanca, otras van a evolucionar en una estrella de neutrones, y otras van a evolucionar hasta ser lo suficientemente masivas y compactas como formar un hoyo negro. Entonces, dependiendo de la masa, de qué es lo que está pasando, cuál fue la historia, digamos, de esa estrella, la masa inicial y cuál fue la historia, cuánta masa perdió en el camino, etcétera, etcétera, su final va a ser alguna de esas tres formas, ¿sí? ¿Qué le pasó al material que se salió y que se formó, ya no formó parte? Va a formar nuevas estrellas más, con el tiempo va a formar otras estrellas. Pero esas nuevas estrellas tienen la característica de que no son un solo hidrógeno y helio, porque estuvieron formando carbono, nitrógeno y oxígeno. Entonces, el material que salió ya se enriqueció, nosotros decimos enriqueció de elementos cada vez más pesados, en realidad se contaminó de elementos pesados. Originalmente era puro hidrógeno y helio, muy poquito helio y una gran cantidad de hidrógeno, y ahora tenemos fierro, tenemos carbono, tenemos una gran cantidad de cosas distintas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro origen fue a partir del material que fue parte de estrellas en algún momento dado, que se enriqueció de elementos cada vez más pesados, y a partir de ese material se formaron nuevas estrellas. Y formaron nuevas estrellas, formaron nuevos materiales, nuevas cantidades de elementos, etcétera, etcétera, y ahora se volvió a formar el Sol. Y cuando se formó el Sol, ¿qué hago contigo? ¿Qué pasa? Cuando se formó el Sol, entonces ahora sí, ya tenemos cosas como ¿cuántas? No, ¿cuántas? Tenemos cosas como metales y cosas por el estilo que podemos utilizar para hacer sillas y para hacer espadas y lo que ustedes quieran, gusten y mandes, ¿no? Ya se me fue la cosa. ¿Dónde quedaste, hija mía? Se perdió ese. Bueno, ahorita la vi, no pasa nada. ¿Cuántas? Aquí. A ver, ¿qué es esa, amor? Bueno, ahí ya vendrá. ¿Ok? Entonces, ahí está.
¿sí? Tenemos todo ese tipo de estrellas, tenemos ese material, y tenemos un material que es rico ahora en elementos pesados. Originalmente era puro hidrógeno y hielo, y hoy ya tenemos elementos más pesados. Y todos se formaban a partir de la estrella. Por eso les digo, la función principal del universo es formar estrellas y contaminar todo lo demás. Así que no nos podemos quejar de que están quejando. Bueno, olvídense eso. Estos ya son la vida del Sol, ya lo vimos. Este es el universo, el sistema solar. El orden, ya sabemos que Mercurio es el que está más cerca del Sol, Venus, Tierra, Marte. Aquí tenemos una serie de objetos pequeños comparados con los demás, que están entre Júpiter y Marte. Júpiter es el planeta más grande, Saturno, Urano, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, allá lejísimos, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, que son otro lugar en donde tenemos, digamos, los restos del sistema solar, ¿no? Ok, vale, está bien. ¿Qué podemos saber de esto? ¿Qué más podemos saber de esto? Primero sabemos que la Luna y la Tierra se estuvo formando y luego chocó con otro material, con otro objeto. Llegó y le pegó, le arrancó un pedazo y ese pedazo se condensó y formó la Luna. ¿Sí? La Luna no es una cosa que haya sido un nacimiento muy tranquilito, o sea, fue un choque intenso en un objeto nuevo contra la Tierra que apenas estaba formando. Ese objeto decimos que se llamaba Theia, porque era la mamá de Selene, que es la Luna. ¿Sí? Llegó, le pegó, parte del material de ese nuevo objeto se quedó en la superficie de la Tierra, y parte del material que era la Tierra y el del otro objeto, se fue y se condensó y se formó la Luna alrededor de nosotros. Esa es una teoría del origen de la Luna. ¿Cómo fue? ¿Por qué nos sirvió que hubiera sido eso, a partir del trancazo que le dieron a la Luna? ¿Por qué nos sirvió? Porque nos dejó metales aquí alrededor. Tenemos metales muy cerca de la superficie. Y tenemos carbón, tenemos fierro, y tenemos calcio, tenemos cobre, y tenemos níquel y todo eso. ¿Por qué? Porque normalmente todos esos objetos, esos elementos, se van hacia el centro y se quedan atrapados en el centro. Y no tienen ese tipo de material aquí afuera. Entonces, gracias a la Luna, tenemos una civilización basada en metales. ¿Por qué? Porque tenemos una forma muy fácil de tener metales aquí en la superficie. Los pobres de Marte de seguro no pudieron sobrevivir porque no tenían metales tan cerca de la superficie, yo creo, no sé, habrá que ver. A lo mejor no había nadie, pero bueno, si hubiera habido, no hubieran tenido manera de tener metales. Aquí sí, nosotros sí tenemos esa característica, esa posibilidad. ¿Dónde se termina el sistema solar? Bueno, depende. Donde el objeto que tenemos aquí en el centro es el Sol. Y el Sol está aventando una gran cantidad de material que se llama el viento solar. Y ese viento solar se expande en todas direcciones. ¿Sale? Ok, vale, muy bien. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, pues hasta donde la densidad que tenga este viento solar iguale a la densidad que tenga todo alrededor. Y entonces forma una burbuja, digamos, producida por el viento solar, y podemos decir que en ese punto es donde va a llegar el límite del sistema solar. ¿Okay? Todo lo demás afuera es medio interestelar, medio entre las estrellas. La estrella más cercana está lejísimo, está aquí, ni siquiera está en la misma escala, ¿no? Está mucho más lejos, está por ahí por Centro Magno más o menos, pero el límite de lo que llamamos el sistema solar, pues es más o menos aquí en este punto, ¿sí? Es lo que llamamos la heliosfera, ¿okay? La parte donde el Sol de veras domina la cosa que está alrededor, y que está, es el límite, digamos, hasta donde tiene influencia el Sol alrededor de él. ¿Okay? Vale. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Bueno, pues viene del viento solar, del material que emite el Sol, que está emitiendo normalmente el Sol, y que va por todo el sistema solar. ¿Vale? No sé, la densidad es muy pequeña, pero va a una velocidad como de 300 kilómetros por segundo. Es una cosa continua, por eso decimos que es un viento, no es material que está moviendo y todo eso. Bueno, ¿lo sentimos aquí en la Tierra? No. Pues qué bueno, porque si no nos despeinaríamos. Pero aparte de eso, nos asaríamos, ¿no? Porque todo ese material trae también partículas muy cargadas,
que pueden pegarle a la parte biológica del material que está aquí adentro, a los alféreres vivos o lo que sea, y puede crear mutaciones. Entonces, no nos llega eso gracias a que la Tierra es un imán, tiene un campo magnético asociado. Y el campo magnético interacciona con estas partículas, que bien son partículas cargadas, tienen carga eléctrica y se están moviendo, también crean un campo magnético y crean, protegen, digamos, que todo el viento solar no llegue directamente a la superficie de la Tierra. El campo magnético de la Tierra, afortunadamente, se nos permite no tener tantos problemas con la radiación solar, con el viento solar, y que no haya tantas mutaciones debidas a eso. ¿Okay? ¿Quién no tiene campo magnético? Marte, por ejemplo. Marte no tiene un campo magnético. Entonces, si estamos buscando vida como la que tenemos o algo parecido en Marte, nos vamos a dar de topes. ¿Por qué? Porque el viento solar pega directamente casi en la superficie del planeta, y si hubiera algo que hubiera podido evolucionar, inmediatamente va a tener un chorro lo va a romper las moléculas orgánicas o lo que sea, y va a ser muy difícil que tenga. Quizá en un tiempo pasado sí pudo tener un campo magnético acá en Marte, no estamos seguros, muy, muy lejano, pero por lo pronto ahorita en este momento Marte no tiene un campo magnético, la Luna tampoco tiene un campo magnético que la proteja. ¿Qué pasa con ese campo magnético? Bueno, lo que hace es que el material trata de llegar, sigue las líneas de campo y permite que entre, pero por el lado de los polos. ¿Qué bien? ¿Y qué me sirve que entre por los polos? Bueno, lo podemos saber porque crea lo que llamamos las auroras boreales. Esas no nos han tocado a nosotros porque vivimos muy en la parte, ¿cómo se llama? La parte tropical, pero a los que viven más al norte, de repente el cielo se les ilumina de colores raros y que se mueve de un lado para otro, y son las auroras boreales. Y los del sur también son otro tipo de auroras que se llaman auroras australes, bueno, sobre todo porque son del sur. ¿Y qué es eso? Es la interacción de ese viento solar que está tratando de entrar por las líneas de campo de los polos, de los polos magnéticos de la Tierra, que choca con la atmósfera, excita las moléculas de oxígeno de la atmósfera, y cuando se desexcitan emiten luz, que pues empiezan a mover de un lado para otro por las distintas densidades de la atmósfera, y pareciera que como si fueran cortinas de color verde, azulito, blancas, etcétera, moviéndose en el cielo. Y esas son las auroras boreales. No nos vemos, acá nosotros no las vemos, pero pues han visto de seguro imágenes por ahí de algún lugar del norte y del sur de nuestro país. Son este tipo de cortinas, digamos, que se ven. Y muchas de ellas son producidas por el oxígeno, otras son producidas por el ozono, otras son producidas por el nitrógeno, que es excitado por el viento solar, y que cuando se desexcitan emiten luces de distintos colores. ¿Okay? Vale. Dijimos 8 planetas del sistema solar, hasta Saturno-Urano, ¿sí? 4 de ellos son rocosos, sabemos que son rocosos, y 4 de ellos son más o menos gigantes, ¿no? Son planetas mucho más grandes, que no tienen la misma característica de los que estamos acá, de los planetas que son internos, digamos, de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, ¿no? Estos tienen más bien una superficie más sólida, muy terrestre, una superficie sólida, bien definida, y estos tienen una atmósfera extendida muy grande, principalmente de gases. No todo el planeta es gas. En el núcleo creemos que se junta todo el material y forma núcleos muy pesados, pero que tiene una atmósfera muy extendida, que es gaseosa, y es lo que alcanzamos a ver nosotros. Y los más alejados del Sol pues son más fríos, y tienen otro tipo de composiciones muy distintas, ligeramente distintas a los planetas gigantes, y sobre todo mucho menos densos de los que tenemos aquí adentro. ¿Okay? No se formaron, como decíamos, en el lugar donde se encuentran ahora, migraron a lo largo del tiempo, desde que se formaron hasta los lugares que los encontramos ahora, y eso está pasando, eso es lo que está sucediendo. De hecho, la Luna, cuando se formó, tampoco se formó donde está ahorita, se formó mucho más cerca de la Tierra, y con el tiempo se ha ido alejando cada vez más de la Tierra. Entonces
el tiempo que tarda en dar la vuelta alrededor de la Tierra ha ido cambiando y, y se está alejando más o menos como 1 centímetro por año, una cosa así, la luna de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra está girando cada vez más lento. O sea, gira la Tierra más lento, se tiene que mantener en momento angular y la luna lo que hace es irse un poquito más lejos para poder mantener ese tipo de equilibrio en el momento angular. Y cada vez se está yendo un poquito cada vez más lejos. La Tierra, yo siempre les digo a mis alumnos que los pobres dinosaurios se murieron porque tenían días de 18 horas, entonces no alcanzaban a dormir bien cuando ya estaba otra vez el sol de arriba. No es cierto, no se pierde. Pero más o menos era la idea, ¿no? O sea, dura muy poco el día cuando estaban los dinosaurios y ahora ya dura un poquito más, ya podemos dormir un poquito más tiempo, ¿no? Ya no son lo que dormían los dinosaurios, ya dormimos un poquito más, pero lo que pasa es que está girando, la Tierra gira, que se está haciendo cada vez más lenta en el momento de girar. Llega un momento en que la Tierra ya no va a girar, o más bien, va a girar de tal manera que siempre le va a dar la misma la cara a la Luna como la Luna nos da la cara a nosotros. Vamos a estar en sincronía. ¿Cuándo sucederá eso? Dentro de muchos años, afortunadamente. Porque va a ser muy difícil estar viviendo en una cosa así como esa. Pero bueno, en fin, eso va a suceder en un momento. Esta es la Tierra, todo el mundo la conoce. Sí es redonda, sí es esférica, sí está, no es plana. Sí salimos a verla por fuera, que bueno, ya la podemos ver desde ahí arriba, o se ha podido ver desde arriba, etcétera, etcétera. Las fotos no están trucadas, no son de la NASA y no están trucadas, sí son de la NASA pero no están trucadas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas historias de que la Tierra es plana, ¿no? Es que nos tienen sojuzgados los lagartoides. No, la Antártica es un lugar que no podemos cruzar porque al otro lado están quién sabe quiénes. No, son puros cuentos, perdónenme. Patrañas que no sirven para nada, sí es esférica y se demuestra fácilmente. Pero bueno, okay, esta es la Tierra. Vale. La Luna, la que tenemos, no, este es Mercurio, la que tenemos más cercano. Mercurio tiene dos características. Primero, es un planeta muy pequeño, muy cercano al Sol, gira, al principio pensábamos que no giraba, pero sí gira, tiene un periodo de órbita como de 80 días, pero sí está dando vueltas alrededor de su eje, pero está súper cacarizo, o sea, ven cómo está lleno de cráteres por todos lados. Pues eso se entiende, ¿no? El Sol es el planeta, es la cosa más grande, trata de juntar todo el material que está alrededor, a tratar de juntarlo por la gravedad, y de repente se encuentra Mercurio ahí en medio, pues llega algo y le pega a Mercurio. Entonces, pues obviamente, el pobre Mercurio va a estar súper lleno de cráteres por todos lados. ¿Okay? Hace poquito salió una sonda para poder estudiar más a fondo Mercurio, porque tiene cosas raras en la superficie, sobre todo lugares donde cambia mucho el color, y a lo mejor debe ser producido por algún meteorito, alguna cometa que llegó y dejó una gran cantidad de materiales, de otro tipo de materiales, y queremos saber qué fue lo que pasó ahí en realidad con ese sol, con esa cosa, ¿no? Están los distintos cráteres, algunos son muy viejos y sobre esos viejos se aparecen cráteres un poco más modernos, ¿no? Igual que en la Luna. Tenemos cráteres muy viejos y arriba de ellos tenemos otros impactos que son más nuevos. Pero bueno, okay. Lo que sí Mercurio nos sirvió para poder demostrar que Newton nos andaba un poco medio mal. Según Newton, si tenemos un objeto que está girando alrededor de otro, la órbita que va a seguir se va a cerrar sobre sí misma siempre y no va a haber manera de que cambie esa órbita. Cuando se pusieron a estudiar a Mercurio, se dieron cuenta que la órbita sí estaba girando, o sea, lo que llamamos la dirección, el punto en donde está más cerca del Sol, primero estaba en este punto y después estuvo en este punto, o sea, la órbita cambiaba, ¿sí? Entonces todo el mundo dijo, no, pues qué raro, porque a lo mejor el Sol lo que pasa es que no está esféricamente, no es una esferita bonita, sino que tiene un punto más gordo que el otro y por eso hace ese tipo de cosas. Llegó nuestro abuelito Einstein y dijo, no se hagan bolas, vamos a probar mi teoría de la relatividad general, y puso los valores para poder predecir cómo se movía Mercurio y demostró que Mercurio sí iba a estar moviendo, iba a estar precesando, ¿sí? Entonces, eso nos sirvió para demostrar que la relatividad general es buena, es una teoría correcta porque nos permite predecir un fenómeno que la teoría de Newton, la teoría clásica, no nos permitiría predecir, y lo podemos demostrar con ese movimiento. Entonces,
pues bueno, qué bueno que está Mercurio ahí y que nos sirvió para eso, entre otras cosas, ¿no? Antes decían que había otro planeta más cercano que Mercurio, más chiquito aquí dando vueltas, se llamaba Vulcano. Todo el mundo lo andó buscando, nadie lo encontró y ahora Vulcano lo vemos nada más en Star Trek y ya no se quedó el nombre para otras cosas, ¿no? Ya no es, y aparte son de oreja picuda, no sé por qué, pero bueno, son de oreja picuda. Pero bueno, esa es otra cosa. Venus es el que sigue, ¿sí? Es un planeta muy parecido a la Tierra en cuanto a tamaño, pero tiene la característica de que ahí ¿cómo se llama? El calentamiento global fue a lo bestia. O sea, tiene una atmósfera muy densa, tan densa que el material, la luz que entra, la radiación que entra, ya no tiene la capacidad de poder salir. Entonces se calentó y es un lugar súper caliente porque la atmósfera es muy densa y ya no hay manera, y tiene en la superficie una temperatura como de 400 grados. ¿Por qué? Porque la atmósfera que tiene es una atmósfera sumamente densa que no permite que pierda el calor que está recibiendo del Sol. Entonces, si seguimos nosotros contaminando la atmósfera, no nos va a llegar como Venus, pero nos van a dar un buen susto para eso. O sea, ese calentamiento global que estamos viendo es por algo parecido que le pasó a Venus. No sé qué hicieron los venusinos para lograr eso, pero les fue mal, ¿no? A nosotros todavía no nos ha ido, pero esperemos que no nos vaya mal, pero el calentamiento global, ahí lo vemos directamente. Se puede dar y se da porque la atmósfera es muy densa, tiene una gran cantidad de moléculas que atrapan la radiación solar y que no permite que salga, así que hay que tener cuidado. Hace poquito se vio una radiación que era venía de una molécula de fósforo que estaba producida, se supone, ahí en la superficie de Venus. Y entonces esa molécula, creemos que no hay una manera natural de formarla, sino que tiene que ser un proceso biológico. Entonces hizo el gran escándalo de que vimos algo biológico en Venus, ha de haber vida, no en la superficie porque no hay quien aguante 400 grados, pero sí tal vez en las partes altas de la atmósfera, a lo mejor hay algo. Volvió a observar y no era nada de eso. Entonces, pero siempre está el gusanito de qué vimos, ¿no? ¿Por qué se vio de repente que sí había una cosa molecular ahí orgánica en la superficie, en la atmósfera de Venus y de repente no la vemos? Puede ser error de observación, yo lo más seguro es que sea eso. Y si no, la otra teoría de que a lo mejor hay algún tipo de fenómeno orgánico, no en la superficie, sino en las partes altas de la atmósfera, pues a lo mejor sí. Tenemos una gran cantidad de elementos pesados ahí y en una de esas logró hacer alguna reacción ahí rara y se siguió produciendo, pues a lo mejor anda por ahí, no sabemos, pero por lo pronto sabemos que no hay vida ahí en Venus y que va a ser muy difícil. La otra cosa que tenemos es que también tiene fases. Cuando Galileo se puso a observar la Luna con su telescopio, Galileo sí sabe, ¿no? No fue el que inventó el telescopio, le dijeron de oídas, oye, hay una cosa que sirve para ver de lejos, hizo el suyo y se puso a ver y ya que feliz de la vida, ¿no? Se puso a ver las cosas alrededor y que todo el padre, vio a la vecina que en la noche, a ver qué estás haciendo, mi reina, no, ya apagó la luz, dijo, ¿qué hago? Veo por el cielo, órale, y se puso a ver el cielo, y vio a la luna, y la luna la vio Cacariza, dijo, ay güey, ¿no que era Lisita? No, pues no, es Cacariza, y después se puso a ver a Venus, y Venus tiene fases como la luna, dijo, a ver, un momento, entonces no somos el centro del universo. Si la Luna tiene fases porque nos presenta superficies que a veces las vemos iluminadas y a veces no, y Venus también, pues a lo mejor no estamos en realidad en el centro nosotros. También está dando vueltas alrededor del Sol y a veces la tenemos de ladito, a veces la tenemos del otro ladito del Sol, nosotros estamos aquí, el Sol está ahí en medio y eso nos está dando fases del Venus cuando la vemos. Y entonces eso fue una prueba de la teoría heliocéntrica del sistema solar. Y llegó Casio y me hizo burlas. No, ya, ahí está. Okay. Tratamos de llegar, duraron 7 minutos los pobres satélites rusos allá dentro ¿cómo se llama? De Venus, luego se deshicieron, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. ¿Ok? Marte es el que estamos observando más recientemente, ¿no? Tenemos un chorro de cosas ahí dando vueltas alrededor de Marte en la superficie, viendo
cómo está formado, viendo que nos mandan imágenes de las rocas que están allí, alrededor, etcétera, etcétera. Qué padre. El Monte Olimpo es un antiguo volcán de ahí de Marte que se formó y es una cosa enorme, o sea, tiene 20.000 metros de altura, muchísimo más que el Everest, pero está ahí en Marte. La gravedad de Marte es más o menos como la mitad de la Tierra, entonces pues por eso pudo crear tal vez ese volcán tan grande, y además tiene dos lunitas mirruñísimas dando vueltas alrededor que se llaman Phobos y Deimos, y que según lo parece son objetos que atrapó Marte y que quedaron vueltas alrededor de ello. Está inclinado su órbita, perdón, su eje de rotación está inclinado igual que la Tierra, entonces también presenta ¿cómo se llaman? Estas estaciones, ¿no? De repente el norte es verano y aparte en el sur es invierno, y al revés, cuando cambia el tiempo, ahora va a ser ahora el verano aquí, el norte allá, y se ve por el polo, ¿no? El polo aquí se condensa, no es agua, se condensa el CO2, es el hielo seco, digamos, lo que se está condensando, y a veces vemos que crece mucho la mancha de CO2 en el norte y el sur no, y al revés va pasando. Entonces, eso sabemos que hay estas, ¿cómo se llaman? Hay estaciones dentro de Marte. Estas son algunas de las imágenes que tenemos. A mí lo que me llama siempre la atención es la que sigue. Parece que hubo agua en Marte, es lo que creemos. O sea, aquí tuvo un pasado en el cual había agua, y esa agua corría a lo largo de todos estos lugares y formaba arroyitos y hacía erosiones y todo eso. Qué padre, muy bien. Pero las fotos que vemos, no vemos esos cantos rodados como los vemos aquí en los arroyos. Vemos un arroyo y siempre encontramos piedritas redondeadas muy bonitas, pues que debido al movimiento que tienen, que arrastra el agua y la van desgastando y se quedan redonditas muy bonitas, y allá no las vemos. Entonces, o una de dos, o duró muy poco tiempo la fase acuosa, digamos, la fase donde había agua en Marte, o no hemos buscado bien en los lugares que deberíamos para ver si de veras encontramos esas piedras redondeadas, que yo sepa no se han encontrado, pero que parece que sí tenía agua, sí, por todos estos pequeños arroyitos que vemos como que fluyen hacia un lugar con un arroyo mucho más grande, que es donde se hizo la erosión mucho mayor y que podemos estar viendo ahora. Entonces, lo que estamos buscando es que de veras haya agua, y si hay agua, pues de seguro puede haber algún tipo de fenómeno biológico, quizá no en la superficie, sino un poco más abajo, y es lo que están tratando de buscar los rovers que mandamos, lo que se mandaron pues ahí a Marte. Y pues andan por todos lados, bueno, no por todos lados, pero sí 3 o 4 andan dando vueltas, felices de la vida, tomando fotos por todos lados y mandándonos más información de la que sabíamos al principio. Lo que les decía, tenemos estaciones igual que en Marte, y se ve por la cantidad de CO2 que se condensa en los polos, ¿sí? Estos son los rovers que tenemos. Uno pensaba que eran unas cositas así como si fuera un juguetito de niños, ¿no? Son cosas como de 3-4 metros de largo, enormes, para poder tener todo lo que tenemos ahí. Ahí están unas personas, por ejemplo, y este es el Curiosity, creo, que es una cosa enorme. Yo pensé que eran unas cositas así chiquitas, como un juguete, y no, es un monstruo de navecita. Ok. Júpiter es el que sigue. Es el más grande. Tiene es más de 60 lunas girando alrededor de él. Y es el que sigue para poderlas entender. Ya hubo una cantidad de satélites que fueron a estudiar este sistema, pero el último que va a salir dentro de poco, unas cuantas semanas, se llama JUICE, como jugo, y va a estudiar varios años en Júpiter para poder encontrar qué está pasando. Lo más importante, lo más llamativo de Júpiter es esta parte, que es la mancha roja. Creemos que es una tormenta que se está dando en la superficie y que nos permite ver la parte interna de la atmósfera de Júpiter, y por eso tiene un color distinto a todo lo demás, y que ha durado pues al menos 600 años desde que se descubrió por primera vez, ¿no? Y que
sigue dando vueltas ahí alrededor de Júpiter y podemos seguirla durante mucho tiempo. Y hay una gran cantidad de tormentas más pequeñitas que también a veces se juntan y forman más grandes, a veces se disipan, etcétera, pero esta es súper estable, digamos, ha estado durante mucho tiempo y van a seguir ahí dando vueltas. ¿Okay? Estos son telescopios de datos de imágenes, pues, de Júpiter tomados con el telescopio del Hubble. Igual tiene auroras, igual que allá, igual que la Tierra, también tiene auroras boreales Júpiter. El otro, el que sigue, es Saturno, y ese es muy llamativo porque tiene esos anillos muy bonitos alrededor. ¿De dónde vienen? ¿Qué son? ¿No? Pues parece que fue una luna que se acercó demasiado, se rompió en pedacitos y luego se quedó girando y formó esta cosa. Esta cosa en realidad es muy delgadita, son objetos muy pequeños, como del tamaño de 5 o 10 centímetros, cuando mucho, todos esos objetos, y es una cosa súper delgadita que está girando alrededor del ecuador del planeta. Y bueno, pues se ve, de repente las vemos de lado, a veces la vemos así de canto, etcétera, pero pues es muy llamativo, pues, del sistema solar. ¿Okay? Ahí se ven aquí a veces tenemos pequeñas lunas que están aquí adentro y que han limpiado un poco el anillo y que andan por aquí dando vueltas alrededor de Júpiter, y esta parte ya se limpió por las pequeñas lunas que tenemos allí ahí metidas. ¿Okay? Saturno, bueno, es de los más grandes, es la única luna que tiene una atmósfera, que es Titán, y que tiene muchas, es muy interesante para poder encontrar, a ver si de veras tenemos algún tipo de elementos biológicos ahí dentro de la cosa esta. Bueno, esto es lo que están haciendo. Urano es el otro, ese está de ladito, y si está el plano de aquí, en lugar de girar a 90 grados del plano, está girando junto con el plano, la órbita, la línea de giro casi con el plano de la órbita. Parece que algo le pegó y lo movió y por eso se quedó girando así. No sabemos bien exactamente qué fue lo que pasó, pero también tiene un pequeño anillito que apenas se ve, pero sí tenemos un pequeño anillo alrededor de eso. ¿Okay? Los nombres, bueno, son nombres distintos. Júpiter tiene Ganímedes, Io, Europa y no sé qué, que son los hijos de Júpiter en la mitología. Y Urano, pues no le tocaron esos nombres, sino le tocaron nombres de las heroínas de las obras de Shakespeare, ¿no? Desdémona, Julieta, etcétera, etcétera, tienen esos nombres ahí. Les pusieron esos nombres porque, bueno, quedan bonitos y ya quedan ahí también. Neptuno es el que sigue, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de metano y no sabemos que aparte que es muy helado y que tiene una densidad muy pequeña, pues también tenemos que seguirlo estudiando y poderlo ver. Pasaron algunos de los Voyager seco y fue lo que nos dio esas imágenes muy cercanas, pero nada más pasó por ahí arribita y no se tardó, no se puso a observarlos ahí alrededor que había, ¿no? Creemos que la parte central de veras es un núcleo muy denso de piedra y todo lo demás es una atmósfera mucho más extendida que está ahí alrededor. Y Plutón, que es el más alejado, que antes era planeta y ya le dijimos que no, que es el planeta enano, pues mandaron una sonda que pasó rapidísimo, pero alcanzó a tomar un chorro de imágenes y ahora sabemos cómo es la superficie de Plutón. Porque a pesar de que está re lejos, lo pudimos observar más o menos, esa sonda la pudo observar más o menos de cerca. Y lo raro de Plutón es que no es un solo planeta, sino que en realidad es un sistema. Estos 4 están girando uno alrededor del otro, está Plutón, Caronte, y luego estos 2 que están ahí a un ladito, que también forman parte del sistema. Es una cosa es un pequeño sistema de lunitas que están girando ahí alrededor de Plutón, que a pesar de ser muy pequeña, de todos modos están ahí dándole vueltas felices de la vida. Y a pesar de que ya no es planeta, es un planeta enano, pues también tiene su grupito de objetos que están ahí alrededor de ellos. ¿Okay? Este es el sobrevuelo, se alcanzó a ver un chorro de cosas alrededor, pero pues tardamos en poderla ver cuál era
la superficie que tenemos porque tardaron mucho tiempo en llegarnos la información y poderla procesar y todo eso. ¿Ok? Bueno, y son planetas enanos, hay cualquier cantidad de ellos, o sea, los asteroides, los cometas, etcétera, etcétera, son una gran cantidad de ellos. Bueno, ya me extendí mucho con el sistema solar. Lo único que quería platicarles aparte de esto era esta parte que tenemos ahora más actual, digamos, ¿no? O sea, este es el sistema solar a grandes rasgos, qué es lo que está sucediendo, y esto que les quería platicar, que me quedaste aquí.